Hola, este es el símbolo astrológico del día. Mi nombre es Magnus Sempiternus Phoenix de Astropsicología. El día de hoy, 15 de septiembre del 2023, el sol amanece en 22 grados del signo de Virgo. Después de una luna nueva, intensa, el símbolo Kosminski de 22 grados de Virgo dice: la Virgen Astrea, con ojos vendados, siendo alejada por los ángeles del mundo inundado de sangre, miseria, injusticia y crimen. Y este es uno de los misterios del zodiaco, ¿no? Y cuando aplicamos este arquetipo de Virgo, la Virgen Astrea, con su manto de estrellas, que nos muestra la esencia de las cosas, la carta astral, esa correlación cuántica entre la posición de las cosas en el cielo, literalmente en el cielo, y ese cielo figurado de lo cuántico, ese cielo que no vemos de la esencia, que no es en otro lugar, está en todos lados, en todo momento. Es solamente que no es perceptible a los sentidos burdos. Pero entonces este símbolo de la Virgen Astrea, que en sus manos tiene las espigas del discernimiento y las balanzas de la justicia, ella en la mitología le enseña a los seres humanos a cultivar las plantas, a cultivar el trigo. Les enseña a cernir el trigo, a golpearlo después de haberlo cosechado para separar la paja del grano, para separar el grano del salvado y para poder plantar o hacer harina, de nuevo. ¿Para hacer qué? Para hacer pan, pero también para hacer cerveza, ¿sí? Ese mosto de la cerveza que tal vez fue por primera vez algún pan olvidado en un plato de agua que se fermentó y alguien en alguna cruda mañana, porque todavía no había alcohol, ¿verdad? En alguna cruda mañana de hambre y desorientación se come el contenido y siente ese efecto de destrucción del ego, de elevarse más allá de las restricciones de su mente racional, pero a través del uso de una sustancia, ese alcohol. Y entonces Astrea, Virgo, se convierte en su opuesto. Del pan nos vamos a la cerveza, al vino, al alcohol. De lo mundano y de lo que sustenta el cuerpo, nos vamos a lo espiritual y a lo que nos conecta con el espíritu, a lo que nos desconecta del cuerpo. Entonces, qué interesante que están mezclados los elementos de conectarnos con el cuerpo, nutrir al cuerpo, y conectarnos con el espíritu y nutrir al espíritu. De igual forma, hay un hongo en el trigo, el ergot, que cuando invade las espigas de trigo causa efectos alucinógenos. Y entonces es un viaje, algo violento que históricamente es relacionado a los hombres lobo, ¿no? Y es ese acceso del inconsciente sin restricciones, sin tapujos, pero también sin criterio, sin conciencia. Porque viene una sustancia, nos saca de la conexión con la realidad presente, de la conexión con nuestro cuerpo, y entonces empezamos a ejecutar los deseos de nuestro espíritu, pero a costa de la salud de nuestro cuerpo, a costa de la realidad presente. Y entonces, ¿qué sucede? Pues esta
diosa Astrea, que pudiéramos pensar ahora que era algún tipo de pleiadiana, expulsada de su propio planeta por algún cataclisma, ¿no? Que viene como misionera o como una benefactora, reina faraónica. Ahora ve que los seres humanos toman su discernimiento o sus ideas o lo que les enseñó y transforman esa nutrición del pan en cerveza. Y entonces pierden el raciocinio, pierden el control, y antes de poder entender sus propias pasiones y antes de poder entender sus propias emociones, ya las están ejecutando, autosaboteándose. Por eso Piscis rige la 12ª casa, que se le llama tradicionalmente la casa del autosabotaje, pero también es la casa de la espiritualidad, de la destrucción del cuerpo para poder ir a lo espiritual y renacer en otro cuerpo o en otro lugar, sí, en otra encarnación. Y Virgo rige la 6ª casa en el zodiaco natural, que tiene que ver no con el trabajo. Lo siento, compañeros astrólogos, no es el trabajo. Ese es un trabajo infantilizado de apego al deber, de lo que dijo la familia o las autoridades. El verdadero trabajo es de la 10ª casa, de la vocación, de nuestro trabajo sobre el mundo, de percibir cómo funciona la realidad, pero no nada más en el acto de separarnos de la familia, sino en el acto de separarnos de nuestras propias emociones para poder ver más allá de nuestros humores cómo realmente funciona la realidad en esos ciclos largos. Y no es coincidencia que estamos en el 3er decano de Virgo, regido por Saturno, el rector de Capricornio. No es cierto, ya me estoy equivocando yo. Astrea me está revolcándose en su tumba. Bueno, no, estamos en el 3er decano de Virgo, regido por, es Virgo, es tierra mutable, y luego sigue tierra cardinal de nuevo, que es Capricornio, y luego es tierra fija, es Tauro, perdón. Ya se me estaba subiendo la cerveza a la cabeza, ¿no? Es regida por Venus. Es el 2º decano es regido por Saturno, el 3er decano es regido por Venus. Y entonces fíjense, ahí está lo de la cerveza. El gusto del pan se convierte en la pérdida de control de la cerveza, ¿sí? En la pérdida del ego, del alcohol, de las drogas, de los viajes espirituales, pero también de las religiones, también del orgasmo, también de las adicciones, etc. Del otro lado tenemos Piscis, que es el signo que rige todas las adicciones, porque es ese volver al universo, volver a la perfección de estar en el todo. Y entonces es el 3er decano de Piscis. Piscis es agua mutable, sigue agua cardinal y luego sigue agua fija, que es Escorpión. Es ese Plutón-Marte que rige Escorpión, rigiendo el 3er decano de Piscis. Entonces, ahí está la cruda del otro lado, ¿no? Nos tomamos la cerveza, ese pan líquido, que desde hace mucho tiempo le he dicho así antes de saber astrología también. Es ese pan líquido que luego nos hace perder el control, y antes de poder lograr ese discernimiento, ese entendimiento de cómo lograr nuestros deseos de forma sustentable, sí, habiendo pasado por el 2º decano de Virgo, que sí está regido por Saturno, y llegamos al 3er decano de Virgo, pero si tomamos esas lecciones, entonces vamos a esperar a cumplir nuestros deseos, a que no destruyan nuestra salud, a que sean de una forma sustentable, a que no destruyan lo construido que todavía sirve y que no se debe destruir porque no está impidiendo el progreso, sino está fomentándolo, y pues a que podamos interactuar sanamente con los demás, ¿sí? Entonces, esa sustentabilidad fundamenta un disfrute ya sano de nuestra esencia y de la esencia de las cosas. O sea, por eso esa progresión del 1er decano de Virgo, que es regido por Mercurio y Quirón, los rectores de Virgo, y
que es el pensamiento, ¿verdad? Mercurio. Quirón, las heridas, no nada más de la infancia, sino aquello de la realidad que me lastima por su propia esencia y me forza a ver mi esencia y cómo yo y lo que soy es distinto a las demás cosas y tal vez incompatible. Entonces eso me hace darme cuenta de cómo son las cosas y cómo soy yo. Y entonces, o sea, es enfrentar esos venenos. Y luego el segundo decano, tengo la paciencia de observar el cómo son las cosas con esa rectoría de Saturno. Y llegamos entonces ya al tercer decano con Venus, donde podemos disfrutar ya sin culpa, ya sin cruda moral, ya sin cruda el día siguiente. ¿Por qué? Porque sí tomé alcohol, pero tal vez tomé a un nivel que no me va a embrutecer al nivel que me voy en blanco, ¿no? Perdiendo la conciencia totalmente pues haciendo cosas que ni siquiera me acuerdo. Entonces, pero esto no es nada más cierto del alcohol, es cierto con cualquier otra cosa. Pero entonces aquí Astrea yéndose del mundo es así como esa visión a nivel muy inconsciente, muy verde, muy primigenia, muy infantil de la separación entre Virgo y Piscis y no ver que son dos lados de la misma moneda, ¿sí? Y que entre más nos vamos a Virgo, más queremos Piscis, y entre más nos vamos a Piscis, más queremos Virgo. Entre más nos vamos al caos, más queremos orden. Entre más nos vamos al orden, más queremos la liberación del caos. Y entonces en el equilibrio entre esas dos energías de forma madura, de forma consciente, ahí está la verdadera salud del cuerpo y del espíritu. Hasta luego.